Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de chismes jugosos, intrigas de telenovelas turcas y, por supuesto, ese ingrediente esencial que nos mueve a todos, el amor. Espero que este día los encuentre radiantes, rebosantes de positivismo y con los cinturones bien abrochados, porque la bomba que estoy a punto de soltar promete sacudir los cimientos del mundo del espectáculo. Agárrense fuerte porque esto va a dar mucho, pero mucho, de qué hablar. Hoy, damas y caballeros, centraremos nuestra atención en la pareja que capturó nuestros corazones, que nos hizo soñar despiertos frente a la pantalla, que personificó la idea de que el amor de telenovela puede trascender la barrera de la ficción y manifestarse en la vida real. Así es, hablo de los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. Los icónicos Serkan Bolat y Eda YLDZ en persona. Como ya habrán notado por el título, la noticia que traigo hoy es, para decirlo suavemente, explosiva. Tras meses de un silencio ensordecedor, un torbellino de rumores incesantes, un aluvión de especulaciones vertidas en cada rincón de las redes sociales y el desconsolado latido de corazones rotos de sus leales seguidores, parece que, prepárense para el redoble de tambores, por favor, la reconciliación de Kerem y Hande pisa más fuerte que nunca en el horizonte. Lo sé. Probablemente estén pensando, ¿es posible? ¿De verdad? Y créanme, yo también experimenté esa misma incredulidad cuando la información aterrizó en mis manos. Pero, mis queridos, donde hay humo, inevitablemente hay fuego. Y en esta situación, el humo no es una simple nubecilla, es una espesa humareda, casi una hoguera que arde con intensidad. Antes de que me asalten con un interrogatorio implacable preguntándome de dónde extraje esta información tan jugosa, les aseguro que poseo mis fuentes. No puedo ni debo revelar mis secretos profesionales, pero digamos que tengo contactos privilegiados, personas muy bien informadas que operan en las entrañas de la industria del entretenimiento turco. Y estas fuentes, cuya fiabilidad es incuestionable, me han confirmado que Kerem y Hande han estado manteniendo contacto en las últimas semanas. Ahora, antes de que inicien los preparativos para una celebración masiva y comiencen a organizar la boda de ensueño en sus mentes, permítanme aclarar un punto crucial. No se trata de un regreso oficial y confirmado al 100%. Todavía no hemos llegado a ese punto álgido. Sin embargo, sí es un primer paso significativo, una chispa que sugiere que la llama del amor, esa llama que creíamos irremediablemente extinta, podría estar reavivándose con renovado vigor. ¿Qué factores han propiciado este cambio de rumbo? ¿Qué eventos han inducido a Kerem y Hande a reconsiderar su situación y a replantearse el futuro? Bueno, aquí es donde nos adentramos en el terreno de las especulaciones fundamentadas, por supuesto, basadas en información privilegiada obtenida de mis valiosas fuentes. En primer lugar, parece que el implacable paso del tiempo ha actuado como un catalizador clave. Recordemos que su ruptura fue un evento doloroso y muy público, que resonó tanto en sus vidas personales como en el ánimo de sus fans. Necesitaron espacio para sanar las heridas, para procesar los acontecimientos y para reconectar consigo mismos individualmente. Y parece que ese periodo de introspección y recuperación ha llegado a su término. En segundo lugar, la incesante presión ejercida por sus fans ha sido un factor constante. Desde el día en que se hizo pública la noticia de su separación, las redes sociales se vieron inundadas por un torrente de mensajes rogándoles que reconsideraran su decisión, recordándoles el profundo amor que se profesaban y la inmensa felicidad que irradiaban cuando estaban juntos. Y aunque entiendo que las celebridades a menudo intentan minimizar el impacto de estas presiones externas, es innegable que el cariño y el apoyo incondicional de sus fans han dejado una huella en sus corazones. En tercer lugar, y quizás este sea el factor más determinante de todos, parece que Kerem y Hande se han percatado de la profundidad de la añoranza que sentían el uno por el otro. A pesar de la distancia física y emocional, a pesar de las diferencias que pudieron haber emergido, el amor y la conexión que compartían eran demasiado intensos como para ser ignorados. Mis fuentes me informan que han mantenido conversaciones profundas y emotivas en las últimas semanas, en las que han abordado sus sentimientos con total honestidad, han analizado sus errores y han contemplado la posibilidad de construir un futuro juntos. Ahora, ¿cómo se materializará esta incipiente reconciliación? ¿Veremos pronto fotografías de Kerem y Hande juntos, tomados de la mano y sonriendo a las cámaras con renovado brillo? No lo sé, mis queridos. Eso aún está por develarse. Pero lo que sí puedo asegurarles es que están trabajando en ello. Están dando pequeños pasos con cautela y respeto mutuo, para evaluar si es factible reconstruir lo que una vez compartieron. Y hablando de reconstrucción,
hagamos un breve viaje al pasado para recordar cómo comenzó todo. Kerem y Ande se conocieron en el set de rodaje de Senkalkapm, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era palpable desde el primer instante. Sus miradas cómplices, sus sonrisas radiantes, sus gestos espontáneos, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Inicialmente ambos negaron cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como reza el dicho, donde fuego hay, cenizas quedan. Y las cenizas de la amistad pronto se transformaron en una llama ardiente de pasión. Finalmente, tras meses de intensos rumores y especulaciones, Kerem y Ande confirmaron su relación. La noticia provocó un estallido de júbilo en las redes sociales. Sus fans estaban eufóricos, celebrando que el amor de Serkan y Eda había trascendido la pantalla y se había manifestado en la vida real. Durante meses, Kerem y Ande vivieron un romance de ensueño. Viajaban juntos a destinos exóticos, se dedicaban mensajes de amor en las redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales. Parecía que nada ni nadie podría separarlos. Sin embargo, como en toda historia de amor, también hubo momentos de dificultad. La implacable presión de la fama, los compromisos laborales que demandaban su tiempo y energía, las diferencias de personalidad que emergieron con el tiempo. Todos estos factores, combinados con la intensidad inherente a su relación, terminaron pasando factura. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió los cimientos del mundo del espectáculo. Nadie podía creer que Kerem y Ande, la pareja aparentemente perfecta, habían tomado la decisión de emprender caminos separados. Sus fans se sintieron devastados, preguntándose qué había sucedido, qué había salido mal en su relación. Durante meses, ambos optaron por guardar silencio sobre los motivos que condujeron a su separación. Evitaron mencionarse mutuamente en las entrevistas y se mantuvieron alejados de las redes sociales. La prensa del corazón se encargó de llenar ese vacío informativo con rumores y especulaciones infundadas, alimentando aún más la tristeza y la confusión de sus fans. Pero como dice otro sabio proverbio, después de la tormenta siempre sale el sol. Y parece que el sol está comenzando a brillar nuevamente en el horizonte de Kerem y Ande. Su posible reconciliación, aunque aún no es oficial, es una señal de esperanza para todos aquellos que creen en el amor verdadero, en la capacidad de perdonar y en la posibilidad de construir un futuro juntos. Ahora, quiero conocer sus opiniones, mis amores. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Piensan que tienen la capacidad de superar sus diferencias y construir un futuro en común? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Quiero escuchar sus perspectivas, sus predicciones y sus deseos para esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Mientras esperan mi respuesta, quiero recordarles que esta información, aunque proviene de fuentes fidedignas, no tiene carácter oficial. Aún no ha habido un comunicado oficial emitido por Kerem y Ande confirmando su reconciliación. Por lo tanto, les pido que reciban esta noticia con cautela, y que eviten dejarse llevar por la euforia desmedida. Lo más importante en este momento es respetar su privacidad y brindarles el espacio necesario para que tomen sus propias decisiones. Si deciden retomar su relación y volver a estar juntos, será una noticia maravillosa. Y si, por el contrario, optan por seguir caminos separados, debemos respetar su elección. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas y esperar que encuentren la felicidad, independientemente de la decisión que tomen. Pero seamos honestos, todos estamos cruzando los dedos con fervor para que esta reconciliación se convierta en una realidad palpable. Ver a Kerem y Ande juntos nuevamente sería como presenciar un cuento de hadas hecho realidad, un final feliz para una historia que nos ha mantenido en vilo durante meses. Por lo tanto, mantengamos viva la esperanza, mis amores. Continuemos enviándoles buenas vibras y mensajes de apoyo incondicional. Y quién sabe, quizás pronto tengamos noticias positivas que celebrar juntos. En resumen, la reconciliación de Kerem y Ande está en el aire, flotando como una posibilidad tangible. Existen indicios que sugieren que han estado en contacto y que están considerando seriamente la posibilidad de darse una segunda oportunidad. El tiempo transcurrido, la persistente presión ejercida por sus fans y el profundo amor que se profesan parecen ser factores clave en esta potencial reconciliación. Aunque aún no hay nada oficial, la llama de la esperanza sigue ardiendo y todos estamos cruzando los dedos para que esta pareja que ha conquistado nuestros corazones vuelva a estar junta.
Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de esta bomba informativa. No olviden dejar sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones y deseos para Kerem y Ande. Muchísimas gracias por sintonizar este vídeo. Los quiero muchísimo y les agradezco de corazón todo su apoyo incondicional. No olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis exclusivas del fascinante mundo del espectáculo turco. Y recuerden siempre, mis amores, que el amor siempre encuentra el camino, incluso en los momentos más inesperados. Hasta la próxima. Besos.